Episodio 58, otro día, otra semana, otro viernes en vivo desde Twitch. Desde Twitch. Como todas las semanas. Jueves y viernes estamos en televisión. Como siempre, por Vivo Canal 3, el jueves a las 21:15 horas o el viernes a las 13 horas. Después, los jueves, el mismo día, también se sube todo el resumen. No, el resumen no. El jueves se sube entero a YouTube. O sea, en cuanto se estrena en el canal de televisión, en Vivo Canal 3 de BCC, también se estrena en YouTube, al mismo horario. En simultáneo. Así que lo pueden ir a ver también al canal de YouTube. Una locura la producción. Cosa de locos. Dicho todo esto, hoy tenemos que comentar algunas cositas sobre el celiaquismo. Así es. La enfermedad que se conoce mucho más desde ahora, que es algo dentro de todo como relativamente nuevo, ¿no? Para nosotros. Se empezó a conocer de un tiempo a esta parte gracias a, por ejemplo, los días de concientización que hay, como lo son el 5 de mayo, donde es el Día Internacional del Paciente Celíaco. Exacto. Que, justamente es un día para concientizar sobre la enfermedad, sobre qué la produce y cuáles son sus consecuencias y cómo es muy acertado el diagnóstico, mientras antes mejor. Claro, se aprovecha ese día como para difundir, ¿no? Porque es de nuevo, es algo que no tiene muy... O sea, sí estuvo toda la vida, pero no sabíamos el diagnóstico hasta hace poco tiempo. Entonces, claro, cada vez más gente se va enterando de que padece esta enfermedad autoinmune, es como se denomina. Y para que se sepa, porque todo el mundo dice, enfermedad autoinmune, pero ¿qué es una enfermedad autoinmune? Claro. Aparte, una enfermedad autoinmune es esa enfermedad, son tus glóbulos, digamos, que atacan las células que están sanas. Uh-huh. Por eso es autoinmune. Claro. O sea, tus defensas, tus mecanismos de defensas no van a atacar lo que está rompiéndose, digamos, sino que van directo a las células que están sanas. Por eso que se denomina autoinmune. Uh-huh. Bueno, ese día también se aprovecha para dar cifras y según el último relevamiento de datos, en nuestro país, en Uruguay, hay algo así como 34.000 personas que padecen la enfermedad celíaca. Claro. Estos pacientes claramente forman asociaciones y demás. ACELU es la Asociación Uruguaya de Celíacos en Uruguay. Para concientizar sobre la enfermedad también, en especial hacer énfasis sobre el Día del Paciente Celíaco. Y entre otras cosas lo que se hace es... reclamar por alimentos para celíacos que sean un poco más baratos, ya sea por subsidios del Estado o por la propia fabricación del alimento. Siempre se hacen reuniones, como vos decís, Mati, sobre todo el mismo día, el 5 de mayo, ¿no? Aquí en Minas hubo. El grupo de celíacos de aquí de Minas tuvo una reunión, creo que el fin de semana pasado. Sí, quiero decir que no vi mucha difusión. Es cierto que faltó. Me pasó que son charlas difusión. Que están súper interesantes, son charlas en las que uno puede aprender muchísimo, sea celíaco o no. Y me parece que ese tipo de charlas deberían de ser mucho más difundidas acá en la vuelta, por lo menos dentro de lo que vimos nosotros. Tal vez en otros lugares haya sido mayor el impacto que tuvieron, pero acá es como que no le dan importancia a nada. Me cuesta. Sí, a ver, el tema de la celiaquía también es un poco... A ver, los canales de televisión de la capital se hicieron un poco eco de eso y más o menos difundieron algunas cifras y estadísticas. Pero en general no es tan fácil acceder a las estadísticas uruguayas sobre la enfermedad celíaca. Quiero decir, existen, los medios de prensa se han hecho ecos de ellas, pero siento que todavía falta que se hagan incluso más publicaciones. Claro, pero más allá de los números, de cuántos hay, cuántos no hay. Cuando hay eventos de ese estilo, que es para informar a toda la población que intenta saber, que intenta aprender, que no sabe las mecánicas, o a la misma gente que los está padeciendo, está bueno que hayan muchos más canales de comunicación. Sí. Que se publique por muchos lugares más, que folletos, todo, que se pueda ver acá en la vuelta. Porque si no, no te enterás. Y terminan saliendo charlas entre la misma comunidad pequeña de los celíacos y el resto no se entera y no sabe lo que pasa. Estaría bien que desde los gobiernos departamentales también pudieran financiar alguna especie de spot publicitario para poner en los medios y de esa forma que la gente se entere. Porque sí es verdad, quienes hacemos informativos, nos llegó un comunicado de prensa de la Intendencia de que esa reunión del grupo celíaco se iba a realizar, pero tampoco hubo una publicidad masiva, quiero decir.
finalmente queda voluntad del medio de comunicación si eso lo querés difundir o no. Normalmente se hace. Normalmente se hace porque es para el bien de la comunidad. Obviamente que es para el bien de la comunidad. Además estás, justamente cuando trabajás en un medio de comunicación, estás al servicio de la comunidad. Ese tipo de cosas lo tenés que comentar. Entonces ese tipo de cosas es importante comentarlas. Pero sé que esas charlas están buenas para visitar y ojalá se sucedan más durante el año, que no sea solo una ese día. No, y porque además, vos sabés que intenté buscar la asociación acá en la ciudad. Sí. No la encontré por ningún lado. Traté de encontrar redes sociales, traté de encontrar páginas web, traté de encontrar comunicarme con alguien y nadie sabía un número, nadie tenía una red, nadie tenía nada sobre eso. Entonces, si yo no lo puedo encontrar, que estoy intentando no formar un vínculo con todas las personas que suceden cosas acá en la vuelta a nivel gastronómico, con todas las patologías, con todos los nutricionistas, es más, ¿cómo hace para alguien que está padeciéndolo para encontrarlo? Claro. ¿Me entendés? No, además que iba a decir que esas charlas están buenas porque, a ver, puede suceder que vos seas celíaco y no lo sepas. Sí. Entonces, al haber ese tipo de charlas de concientización donde se dice cuáles son, de alguna forma, los síntomas de la celiaquía, ayudan a que la gente pueda saber, capaz que soy celíaco, voy a tener que ir al médico. Sí, capaz porque que podés sí, no capaz darte que cuenta. No. Conozco gente que ha sido celíaco durante la mitad de su vida y no se habían enterado. Y no se había enterado. Claro. ¿Qué es el celiaquismo? Se me fue la palabra que iba a decir, que la tenía en la cabeza y no la me acuerdo. Bueno, es la intolerancia. Intolerancia, esa. La intolerancia del cuerpo al gluten es algo que el cuerpo no puede procesar. Sí. ¿Viste? Y estaría bueno también aclararle a la gente qué es el gluten exactamente. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno y a veces en la avena. Digo a veces porque no siempre está presente, a veces es contaminación entre otras harinas. O contaminación lo que sea. cruzada, sí, se llama contaminación cruzada. Normalmente tiene algo de gluten, a veces es mínimo, a veces no tiene, entonces se la nombra porque puede ser. Y que pueda ser, ya te dice que es una enfermedad muy delicada. ¿Por qué? Porque con el mínimo contacto que tengan con esa proteína, ya tu enfermedad se activa. Claro. ¿Ah? Es una enfermedad que directamente va al tracto digestivo. ¿Ok? Que va directamente a las paredes de los intestinos, las que no te dejan absorber los nutrientes como tales y se lastiman. Sí. ¿No? Es como que los capilares, digamos, que tiene el intestino se terminan lastimando. Se terminan lastimando porque no pueden digerir el alimento que va pasando. Entonces, vas a tener una faltante de nutrientes importante. Vas a tener muchos dolores a nivel estomacal. Porque, por supuesto, ¿no? Claramente, muy malas digestiones vas a tener. Pero además, en casos extremos, si no atendida la enfermedad, puedes llegar a tener cáncer. Sí, sangrados internos. O sea, es mucho o sea, el riesgo. Es algo... la enfermedad celíaca es algo muy importante que muy se debe atender cuanto antes. Por eso me sorprendió un montón cuando Mariana vino a conversar sobre pan con nosotros. Sí. Que ella adora hacer pan, ¿no? Y es celíaca. Y aún así trabaja en esas condiciones con mucha harina en su entorno. Sí, que ya trabajar con harina es un problema para las personas celíacas. Te voy a comentar una normativa que hay. Contame. A nivel restaurantes, estás obligado a tener diferentes... Tu carta tiene por obligación que vos tenés que tener platos para diabéticos, platos para vegetarianos, platos para celíacos ahora. Bien. No voy a entrar en más porque los otros son como más veganos y esas cosas. Todavía no hay una normativa vigente, digamos. Pero esos tres seguro, ¿no? Y para hipertensos también, perdón, que casi me olvidó. Bien. Sí, vos cuando vas a un restaurante también es complicada. Sí, cuando vas a un restaurante y tenés alguna de esas patologías, pedí por el plato para lo que hay. Porque tiene que haber por normativa legal. ¿Ah? ¿Qué pasa? La carta del restaurante normalmente no lo dice. No dice este plato o este plato porque a veces es un plato que varía según lo que haya para sacar. ¿Ah? Es un plato como el plato del día, digamos. Lo mismo sucede con eso. O sea que puede no figurar en la carta, pero existe. Pero sí está. ¿Ah? Y lo puedes exigir. Es por ley que está hecho esto. ¿Qué pasa con el tema de los celíacos? Tu carta de restaurante o tus platos, si están en el menú, no pueden decir que son para celíacos. Lo que tienen que decir es que son libres de gluten. Bien. Si la carta dicen que es para celíacos, el restaurante, si sus condiciones de trabajo no son aptas para celíacos, puede recibir una multa gigante.
Porque tener una cocina para celíacos implica tenerla totalmente aislada del resto de la cocina. Claro, por el tema de las contaminaciones cruzadas que decíamos antes. La harina cuando vuela queda pegada en cualquier tipo de ambiente. Por lo menos 2 semanas o más. No es algo de que... un montón. Sí, no es algo de que lo saques con un trapito así nomás, no. Porque es muy volátil, vuela y se adhiere a todo. Sí, eso es un... Es polvo. Es un polvo la harina. Polvo. Entonces se adhiere a cualquier lugar. Y no es algo que vos podés sacarlo en el momento. Entonces por eso las cartas de los restaurantes cuando vean si tienen algún plato, normalmente lo que digan es que tienen algún plato para sin gluten. Claro. ¿No? O libre de gluten, digamos. Puede que no sea completamente libre de gluten, sí, pero va a tener muy reducido o van a tener las medidas necesarias como para que no esté esa contaminación. O sea, al momento de hacer ese plato, obviamente, hay una limpieza extenuante en el área de trabajo de ese plato. Es lo que se debería hacer y es como está la normativa. Entonces, si tienen alguna de esas patologías y quieren ir a comer a algún lugar, pídanlo porque lo tienen que tener. Por normativa es algo que tienen que cumplir. Sí. Bien. Esta es una normativa que creo que salió en el 2012-13, si mal no recuerdo. Bien. 17. No sé. Sí. Mucho más nueva. O sea, no la de los diabéticos o la de los hipertensos, porque eso ya se conoce hace mucho más, ¿no? Uruguay es uno de los países que tiene más índices de diabetismo y hipertensos. Hipertensión arterial. Hipertensión, bueno, sí. Salió. Y no tanto lo de los celíacos. Entonces la de los celíacos creo que salió en 2017 como tal normativa que sí se exigía estar. Pero claro, eso implica tener una cocina para celíacos. Claro, siempre es importante justamente eso, ¿no? Que si hay un reglamento, que la gente lo pueda saber y exigirlo en caso... Que se sepa, porque esas cosas no se saben normalmente. Es cierto. Yo no lo sabía. Claro. No existía una reglamentación. Porque lo que pasa es que no es información que se da al público normalmente, no es información que se tiene que saber. Es información que la tienen que saber los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Que tienen que tener. Entonces, si no lo sabían, ahora lo saben. Bien. Hay muchas patologías. Hay muchas cosas que pueden darte... mira, dicen ahí. Somos conscientes que es una enfermedad relativamente nueva, es verdad. Debido a que todos los aditivos conservantes se le agregan a comidas procesadas. Sí, o sea, eso es otra. Ese comentario que nos ponen en el chat es otra. Los supermercados, es verdad que hasta hace poco tiempo no tenían una góndola específica sí, es cierto. Una góndola específica. Muchos de las asociaciones van a los restaurantes y hablan con los gondoleros porque a veces hay productos que sí tienen gluten contrapegados o en la misma góndola a veces mezclados, ¿no? En la góndola donde debería ser totalmente libre. ¿Qué sucede? En esos casos también la normativa trabaja un poco diferente. Hay como un limbo, digamos, ¿no? Los supermercados están con la obligación de tener una góndola entera con productos libres de gluten, ¿tá? Que esté dedicada. Creo que la normativa no dice nada al respecto acerca del depósito. Bueno. Las formas de cómo llegan esos productos hasta esa góndola, me parece que hay un limbo ahí. Si no lo hay, háganmelo saber, manden un mensaje, díganme, no, esto, y después lo rectificamos y lo comentamos. Por supuesto, toda la información es válida. Bueno, después otro problema de los alimentos para celíacos es el precio. El precio es algo que está... Que dada fuerte. La cantidad de cuidados que hay que tener... Implican un costo. Entonces implican un costo que no es para todos los bolsillos. Quiero decir que los celíacos, si son gente... clase trabajadora, tiene serios problemas para poder conseguir alimentos a un precio asequible. También te digo de que sí es cierto de que muchos alimentos son más caros si los vas a comprar, por supuesto. Si vos ya estás preparado y sabés que vas a tener ese tipo de dieta en tu casa, te armas de otra manera. No vas y compras todo hecho en diferentes lugares o en roticerías o no cosas para comer, sino que lo que más tratan de hacer es cocinar ellos mismos. Entonces, no es lo mismo comprar un kilo de arroz, de harina de arroz para tal cosa específica, que comprar una bolsa grande de una premezcla de diferentes harinas sin gluten, ¿no? Para usarla durante todas tus recetas. La economía sí es cierto de que va a ser un poco
no va a ser una canasta básica de lo que estamos acostumbrados. Va a ser más elevada. Pero va a ser mucho más llevadero de que si vos vas todos los días a comprar esto o lo otro solo porque es libre de gluten. Claro. ¿No? Sí, porque eso hay también formas de muchas marcas aprovechan el hecho de que es libre de gluten para agregarle un sobreprecio. ACELU, la Asociación Uruguaya de Celíacos, tiene descuentos especiales para la gente que están en la asociación. Entonces, es importante que se sepan, que se comuniquen con la asociación para saber cómo tratar, dónde están los productos, cuáles son los más seguros, cuál es la lista básica de compras que podría tener. Porque no solo cuentan con todas esas mecánicas para alguien que es celíaco, sino que tienen un montón de asesores atrás de ellos, que están todo el tiempo preocupados o con ganas de mostrarte o ayudarte o darte una mano en los inicios, digamos, si sos nuevo. Claro, si te enteraste. Claro, si sos un recién diagnosticado. Sí. Hoy en día ya el hacerte análisis, ¿no? O hablar con nutricionistas o hacerte análisis para el celiaquismo es mucho más normal. O sea, vos vas porque tenés ciertos síntomas y por las dudas te hacen una prueba ¿no? Para sacar esa duda. Para sacarte ya esa duda en primera instancia. Sí, a veces te caen cosas mal, viste, vos no sabes por qué, o comiste tal o cual cosa que no vino bien, o estás descompuesto. Entonces, para descartar cosas, más allá de que te van a tratar en el momento para aliviarte un poco, te hacen una probita y es mucho más normal hoy en día. Bien. Sí es cierto de que no todos los médicos la hacen. Que hay veces que vos decís, bueno, no se me va. Si vos ves que no se te va, por las dudas pedile a tu médico. Claro, si ves que no. Sí. Si ves que no te hizo la prueba, si sos celíaco o no, pedíselo. Pedile a tu médico. Pedíselo porque... Sugerile, no seré celíaco yo. No tendré, no, por las dudas. Es un análisis más. O sea, no es que vas a... No. Nada más, a ver, como paciente vos tenés derecho a pedir todos los análisis que vos quieras. ¿Te haces un chequeo anual? Mételo ahí por la duda. Por si acaso. Ya que aprovechás a sacarte sangre o lo que sea. Claro. Si vos ves que tenés alguno de los síntomas, tampoco vas a ir porque corriendo como si fuera el COVID. Ay, por la duda de PCR. No, tampoco tanto. Pero sí es cierto de que hay muchas limitantes en cuanto a la comida, porque trigo, avena, cebada y centeno están en todo. Sí, eso te iba a decir. Es muy abundante, o sea... Casi cada cosa que comes puede tener algo de eso. Cervezas, panes, cervezas no podés tomar, ultraprocesados. Hay pocas cervezas que sí son libres de gluten. Hay una muy conocida que se toma con limón. Toda la vida la de botellita, chiquita. Bien. Sí. La mexicana. La mexicana, que la conocen todos. Esa es apta para celíacos, por ejemplo. Mira, no sabía. Sí, es una cerveza liviana dentro de todo y es apta para celíacos. Y después hay un montón más que creo que están empezando a ver. Hay diferentes alcoholes, obvio, siempre se sustituyen algunos alcoholes por otros, depende de tu gusto. Pero claro, la mayoría de las cosas todas tienen o trigo, o avena, o cebada, ultraprocesados, como decía Dani ahí hace un ratito en el chat. Es de los que más tienen, porque el gluten es parte el gluten es una proteína que está en esos cereales. Nada más también le da ciertas propiedades a... El gluten es lo que hace que el pan te quede tierno y no se te desarme. El gluten es lo que hace que... ¿no? Sobre todo con el pan, porque es la manera más fácil de pintarlo. Esas burbujas que aparecen en el pan, ese pan que vos lo decís bien formadito, lindo, tierno, eso es gracias al gluten. Es una proteína que absorbe mucha agua. Y bueno, quienes no tienen problema no pasa nada, pero para los celíacos es muy complicado. Vos sabés que a mí un emprendimiento me convidó con galletitas para celíacos y... Es impresionante ver lo diferente que es la textura del alimento con respecto a una galletita tradicional. Claro. Eran galletitas caseras, bueno, pero libres de gluten y eran de un emprendimiento de aquí de Minas. El fin de semana pasado que estuvimos a Sandwich Club, sí, que nos recomendó un par, que voy a empezar a hacer eso cada vez que venga alguien de acá. Que nos recomiende gente. Que nos recomienden un par. Porque me parece que no hay nadie mejor que te recomiende a alguien que un propio emprendedor que está intentando hacer cosas. Claro, capaz que le podés decir, mira, hablé con aquel me recomendó esto. Entonces, dentro de los que él nos recomendó, hay unos chicos que están haciendo cosas sin gluten. Tienen un emprendimiento local que se dedican a hacer cosas sin gluten. Tienen hamburguesas, tienen de todo un poco. Y me parece que está muy, muy lindo. Muy bien. ¿Son completos? Sí, probablemente los tengamos la semana que viene, tal vez. Depende de cómo esté la cosa. Pero lo otro que iba a decir es que a veces
el celiaquismo viene acompañado de la mano con la intolerancia a la lactosa. Te iba a decir si eso, te iba a preguntar justamente si una cosa tenía que ver con la otra o no. A ver, a veces puede, no, pero no siempre. Puede. Es mucho. A ver, que seas intolerante a la lactosa no quiere decir que seas celíaco. Pero si sos celíaco tenés mucho más probabilidad de lograr una intolerancia a la lactosa. Bien. Entonces, por eso mismo, porque por esa corrosión, digamos, de las paredes de los intestinos, esa falta de absorción de nutrientes, la lactosa es bastante fuerte. Uh-huh. Para eso. Entonces, claro, como ese ya, paso... Ya hay una irritación, sí, probablemente por el consumo de gluten, por lo que decíamos, sí, antes, la imposibilidad de procesarlo en buena forma y demás, que genera algunas microlesiones en los intestinos. Entonces eso hace que ya de por sí la lactosa no sea algo muy recomendable para un celíaco. A ver, podés tomarlo, podés no tener problema, siempre y cuando no seas intolerante. Te vas a dar cuenta enseguida. O sea, si claro, la leche no tiene ningún tipo de gluten ni nada por el estilo. No, pero la lactosa sí. Entonces, igual, si te cae a ver, mal... Lo que decíamos, puede ser por contaminación cruzada. También. Porque, bueno, hay que cuidar muchísimo el tema de la contaminación cruzada cuando vos haces algo para celíacos. Sí, sí. Pero en el caso de la lactosa a veces es un poco diferente. Imagínate, si ya estás limitado a comer todo lo que dijimos, entre panes, cervezas, claro, cualquier producto básico que hay en un supermercado, imagínate estar limitado también a los lácteos, yogures, leches, quesos. Sí, te empezás a preguntar entonces qué es lo que puedo comer. Es un montón. Y ahí es cuando entra Celu. Con esas preguntas es cuando entra Celu y toda la asociación de celíacos. Por eso hago hincapié en esto, en que no fue tanta la difusión que hubo. Está bueno que busquen el tema de la Asociación de Celíacos del Uruguay. Tienen una web propia, su sede está en Montevideo y tienen un montón de representantes para que en el se país. Puedan comunicar en caso de que tengan alguna duda, de que necesiten recomendaciones. Sí, mismo que tienen una web, sí, y eso es importante porque seguramente ahí hay mucha información acerca de la enfermedad. Sí, te da lo básico, te da todo lo básico, pero te da un montón de números como para llamar en el caso de... Y si no, vas a un médico, vas a un nutricionista, si vas a un nutricionista seguido, decirle, mira, me pasa esto, ¿tenés algún número que esto que lo otro? Y probablemente los tengan. Bien. Probablemente los tengan. Pero al fin y al cabo tenés que consultar. Siempre tenés que consultar. Sí. Y bueno, importante lo que decíamos, hay que informarse sobre los síntomas de la enfermedad celíaca porque podés tener... Y no saberlo. Y el diagnóstico, mientras más precoz, mejor con esa enfermedad. Y porque vas a sentir mucho menos dolor de estómago, por supuesto, mucho menos malestar. Y vas a empezar a cambiar tu dieta, ¿no? Sí, seguramente. A ver, también está lo otro. Lo que sucedió cuando el celiaquismo no hizo como un boom a nivel de enfermedad, que todo el mundo se enteró de lo que era, es que con el celiaquismo salieron planes de alimentación, claro, para los celíacos. Con esos planes... Hubo un montón de influencers de lo que hablamos siempre que se agarran de ahí, te hacen una dieta, ¿no? Que no digo que están mal, no, pero estás hablando de una enfermedad y lo estás tomando como una dieta para bajar de peso y no es la idea. No. La idea ahí es alimentar a alguien que no pueda hacerlo de manera convencional, como estamos acostumbrados. Está bien que difundas la dieta, no, pero no le des el color de bajar de peso con eso. Sí, es un tema que es para tomarlo seriamente, ¿no? Claro, no es un tema de... Bueno, sí, es una dieta que gracias al gluten tenés, ¿no? Se digiere diferente, o sea, no vas a digerirlo, vas a eliminarlo por completo. Entonces vas a alimentarte de otra forma con cosas que no te hinchan, digamos, de alguna manera. Porque puede pasar, lo hablamos con Andy el otro día, cuando hablábamos del pan. De que el exceso es lo que te hace, ¿no?, sentirte como hinchado a veces. Entonces, que lo tomen como una dieta simplemente para bajar de peso me parece una falta de respeto para la gente que realmente tiene esta enfermedad. Padece esa enfermedad y tiene serios problemas. Sí, o sea, muy serios a veces, si no están controlados, por supuesto. Pero Casero Podcast, episodio 58. Enfermedad celíaca. Me parece que yo ahí me di. Le diste con todo. Ahí tenía ganas de. Vamos a tratar de contactar a estos gurises dentro de poco, a ver si nos cuentan lo que hacen. Claro, que nos puedan contar, sí, a ver qué es lo que hacen y bueno, como... Y que nos expliquen bien
¿no? ¿Cómo funciona su cocina a través del celiaquismo? Eso estaría buenísimo y lo vamos a intentar contactar con ellos. Mati, ¿la pasaste lindo? Impecable. Ustedes espero que también. Espero que le hayan pasado bien. Yo soy Nildo. Yo soy Matías. La semana que viene estamos acá de vuelta. Buena semana para todos.